En el pequeño y soleado taller de carpintería de Javier, el aroma a madera recién cortada impregnaba el aire. Las virutas de pino caían al suelo como un manto dorado, mientras el hombre de mediana edad se concentraba en su labor. Su mirada, de un profundo color castaño, reflejaba la determinación y el orgullo que sentía por cada pieza que creaba. Aunque su modesta apariencia, con un delantal manchado y una camiseta de algodón, no llamaba la atención, en su interior latía un corazón lleno de sueños y anhelos. Sin embargo, en ese momento, su mente estaba lejos de la tranquilidad de su taller. Se inquietaba por la inminente boda de su única hija, Clara. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno?, pensaba Javier, mientras lijaba con cuidado una tabla. La idea de la boda le producía un torbellino de emociones. Amor por su hija, alegría por su felicidad, pero también un intenso miedo al rechazo. Alejandro, el prometido de Clara, provenía de una familia acomodada, y Javier no podía evitar sentirse como un extraño en ese mundo de lujos y expectativas. La imagen de los padres de Alejandro, con sus trajes caros y sonrisas altivas, le provocaba un nudo en el estómago. ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué dirán sobre mi forma de vestir? ¿Sobre cómo hablo? La puerta del taller se abrió de golpe, y Clara, una joven de espíritu vibrante y ojos brillantes, entró con una sonrisa radiante. Su cabello rizado caía sobre sus hombros como un halo de luz, y Javier no pudo evitar sentir una oleada de amor paternal. ¡Papá!, exclamó Clara, corriendo hacia él. «¡Tienes que ver esto!». Javier dejó de lado la lija y se giró, curioso. Clara sostenía un catálogo de bodas abierto, y sus ojos destellaban de emoción. «Mira, he encontrado el lugar perfecto para la ceremonia», continuó Clara, señalando una fotografía de un hermoso jardín decorado con flores blancas y luces brillantes. «Es tan romántico. Y además, quiero que tú seas parte de todo esto». «Claro, hija», respondió Javier intentando ocultar su nerviosismo. «Me alegra que estés tan emocionada». «Es que estoy tan enamorada de Alejandro», dijo Clara dejando de lado el catálogo para mirar a su padre. «Quiero que lo conozcas mejor. Él realmente te aprecia, papá. Y yo sé que a veces te sientes fuera de lugar, pero quiero que te sientas incluido. Esta boda es nuestra, no solo la mía». Javier sonrió, sintiendo un pequeño alivio. La sinceridad en la voz de Clara lo conmovía, pero el miedo seguía acechando en su mente. «Lo intentaré, Clara. Haré lo posible por estar a la altura», contestó, aunque su voz sonaba más como una promesa a sí mismo. Ella se acercó a él y le dio un abrazo. Javier sintió el calor de su hija, y por un momento se olvidó de sus temores. Pero al apartarse, recordó que la realidad de la situación no había cambiado. Días después, se llevó a cabo la primera reunión familiar para los preparativos de la boda. Javier se encontraba nervioso, vestido con su mejor camisa, que aún tenía algunas manchas de pintura. Mientras se acercaba a la elegante casa de los padres de Alejandro, sintió cómo su corazón latía con fuerza. La fachada del hogar era imponente. Grandes ventanales, un jardín perfectamente cuidado y una decoración que reflejaba riqueza y sofisticación. Al entrar, fue recibido por el bullicio de risas y conversaciones animadas. Los padres de Alejandro, doña Teresa y don Manuel, se movían de un lado a otro, supervisando cada detalle. Javier se sintió como un pez fuera del agua. Su mirada se desvió hacia un grupo de padres que charlaban, todos elegantemente vestidos, con trajes de marca y joyas brillantes. «Mira quién llegó», dijo doña Teresa, con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. «El carpintero». Las risas del grupo se apagaron por un segundo, y Javier sintió cómo el calor subía a sus mejillas. Intentó sonreír, pero su mente estaba en blanco. «Hola, don Javier», dijo don Manuel, con un tono que pretendía ser cordial. «Clara siempre ha hablado de ti. Ese es tu taller, ¿verdad? Deberías mostrarle a Alejandro cómo trabajas. A él le encanta la artesanía». «Sí, claro», respondió Javier sintiendo que su voz temblaba. «Me encantaría». El grupo comenzó a reírse de nuevo, y Javier se sintió pequeño, como si se estuviera encogiendo en su piel. Intentó participar en la conversación, pero cada intento era ignorado. Hablaban sobre vacaciones en yates, propiedades en la costa y exclusivas cenas en restaurantes de renombre. Javier se dio cuenta de que no tenía nada que aportar a esa conversación. Mientras los padres de Alejandro intercambiaban anécdotas sobre sus viajes y sus lujos, él se sintió más distante y aislado. «¿Y tú, Javier?», preguntó una mujer de cabello rubio y elegante,
mirándolo de arriba abajo. «¿Qué tal va el negocio de la carpintería?» «Va bien, gracias», respondió, sintiendo que sus palabras eran apenas un murmullo en medio de una tormenta de risas. «Hago muebles a medida de todo un poco». «Oh, cómo interesante», dijo la mujer con desdén, antes de volver a su conversación con otra persona, como si Javier no hubiera estado allí en absoluto. Javier sintió que su corazón se oprimía. Cada risa, cada mirada de desprecio, le recordaba su lugar en el mundo. Se preguntó si alguna vez podría encajar en ese entorno, si alguna vez podría ser visto como un igual. La reunión continuó, pero Javier se sintió cada vez más agotado. Mientras observaba a Clara reír y disfrutar con Alejandro, un profundo anhelo le llenó el pecho. Quería ser parte de ese mundo. Quería que su hija estuviera orgullosa de él. Pero en ese momento, solo podía pensar en escapar de aquella sala llena de risas que a él le sonaban como burlas. Al final de la noche, cuando las luces se apagaron y los invitados comenzaron a marcharse, Javier se despidió de Clara con un abrazo, sintiendo que la tristeza lo invadía. «¿Te sientes bien, papá?», preguntó Clara, notando su expresión sombría. «Sí, solo estoy cansado, hija», respondió forzando una sonrisa. «Todo saldrá bien». Mientras caminaba hacia su hogar, Javier se preguntaba si algún día podría demostrar que era más que un simple carpintero. «Tal vez si tuviera la oportunidad de mostrarles lo que realmente soy», pensó, mientras la noche caía sobre Toledo, dejando a su paso un rastro de inseguridades y esperanzas no cumplidas. Javier se encontraba en el salón de reuniones de la mansión de los padres de Alejandro, sintiéndose como un pez fuera del agua. Las paredes estaban adornadas con cuadros costosos y candelabros brillantes que reflejaban una opulencia que le resultaba ajena. A su alrededor, los padres de su futuro yerno discutían sobre detalles de la boda, sus voces resonando con una confianza que Javier no podía igualar. Intentó unirse a la conversación, compartir su opinión sobre la decoración o la elección del catering, pero sus palabras parecían desvanecerse en el aire, ignoradas como si fueran susurros en una tormenta. «¿Y tú qué opinas, Javier?», preguntó una mujer de cabello rubio platino y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Era la madre de Alejandro, doña Mercedes, cuya mirada despectiva le hizo sentir aún más pequeño. Javier sintió que su corazón latía con fuerza y al mismo tiempo un nudo en el estómago lo mantenía en silencio. Bueno, yo creo que el color crema en las mesas podría…», comenzó a decir, pero fue interrumpido por el risa burlona de un hombre corpulento, el padre de Alejandro. «¿Color crema? ¿Qué eres, decorador de interiores? Vamos, Javier, aquí estamos hablando de algo sublime, nada de colores de casa de campo», dijo haciendo un gesto despectivo con la mano, como si se deshiciera de él. Los demás rieron, y Javier sintió que el calor de la vergüenza le subía a la cara. A medida que la reunión continuaba, Javier intentó encontrar un lugar en la conversación, pero cada intento se desvanecía. Se sintió como un extraño en su propia familia, un intruso en un mundo donde el dinero y el estatus definían el valor de las personas. El ambiente era tenso y competitivo, y él no era más que un humilde carpintero, un hombre de trabajo duro que había dedicado su vida a criar a su hija. Finalmente, después de un largo rato, Javier decidió que era mejor callar y observar. Se sentó en un rincón del salón, acariciando las pequeñas virutas de madera que había traído en su chaqueta. La música de fondo apenas lograba ahogar las risas y los comentarios despectivos que se lanzaban como dardos entre los asistentes. Una vez finalizada la reunión, Javier regresó a su taller, donde el olor a madera y el sonido del serrucho se convirtieron en su refugio. Se sentó en su banco de trabajo, mirando las herramientas que había acumulado a lo largo de los años. La soledad del taller era un alivio, un remanso donde podía dejar de lado las inseguridades que lo atormentaban. Pero, mientras se afanaba en dar forma a un trozo de madera, su mente divagaba hacia su difunta esposa, a quien le había prometido ser fuerte por Clara. A medida que las horas pasaban, Javier se vio envuelto en sus pensamientos. Recordó aquellos momentos en que su esposa lo animaba a cantar. Ella siempre decía que su voz era un regalo. «Canta para mí, Javier», le pedía mientras él le daba un abrazo, y él, con una sonrisa, comenzaba a entonar una canción que hablaba de amor y esperanza. La música había sido su refugio, un lenguaje que compartían, pero con su partida había dejado de cantar, como si al hacerlo
estuviera traicionando su memoria. Se sintió abrumado por la tristeza. ¿Por qué dejé que todo eso se perdiera?, se preguntó en voz alta. El eco de su propia voz en el taller le devolvió la respuesta. Porque había dejado de creer en sí mismo. Se levantó de su silla y, por un momento, se quedó de pie en silencio, dejando que los recuerdos fluyeran. Cuando Clara llegó esa noche, encontró a su padre sentado en la penumbra. La luz del taller apenas iluminaba su rostro, pero podía ver la tristeza en sus ojos. Se acercó, preocupada. «Papá, ¿estás bien? Pareces distante», dijo Clara con la voz suave, temiendo que su padre se sintiera aún más solo. Javier sonrió débilmente. «Solo estaba pensando en tu madre, Clara, en cómo solía animarme a cantar», confesó, su voz temblando un poco. Ella siempre decía que tenía una voz hermosa. «¿Por qué no cantas en la boda?», sugirió Clara, iluminando su rostro con una sonrisa esperanzadora. Podría sorprender a todos, incluso a los padres de Alejandro. La idea hizo que Javier se sintiera ansioso. «No, no puedo. No soy un cantante, Clara. Solo soy un carpintero», respondió, su voz llena de inseguridad. «Además, ¿qué pensarán ellos si me ven cantar? Se reirían de mí». «Papá, no importa lo que piensen. Lo que importa es que lo hagas por ti, por nosotros. Tu voz es única, y a mí me encanta», insistió Clara, acercándose un poco más. «Tú eres mucho más que un carpintero. Eres mi padre y siempre serás especial para mí». Javier sintió un calor en su pecho ante las palabras de su hija, pero la idea de estar de pie frente a una multitud, cantando, le resultaba aterradora. «No sé si puedo, Clara. He dejado de cantar tanto tiempo. ¿Y si no sale bien?» «No hables así. Tienes que intentarlo, papá. Solo piensa en lo que te diría mamá. Ella querría que no te rindieras», dijo Clara, con determinación en su voz. Javier miró a su hija, y aunque el miedo seguía presente, también comenzaba a sentir un destello de esperanza. Las palabras de Clara resonaban en su mente, recordándole el poder de la música, lo que había significado para él y su familia. Quizás, solo quizás, era hora de dejar atrás sus temores y volver a conectar con esa parte de sí mismo que había estado dormida. Tal vez lo intente», dijo finalmente, su voz más firme, aunque aún temerosa. «Pero necesitaré practicar. No quiero que sea un desastre». «Eso es todo lo que pido, papá. Solo practica, y cuando llegue el momento, canta con todo tu corazón. Estoy segura de que todos se sorprenderán», respondió Clara, abrazando a su padre con fuerza. Mientras ella se alejaba, Javier sintió un nuevo propósito brotar en su interior. Quizás la música aún tenía un lugar en su vida, y tal vez, solo tal vez, podría encontrar su voz una vez más. No solo para él, sino también para su hija y para el recuerdo de su esposa. En ese instante, Javier decidió que no dejaría que el miedo lo definiera. En cambio, elegiría ser valiente y dejar que su talento brillara en el día más importante de Clara. Javier se encontraba en su taller de carpintería, rodeado del aroma de la madera fresca y el sonido del trabajo que siempre le había brindado una sensación de paz. Sin embargo, en esos momentos, su mente estaba llena de inquietudes. La boda de Clara se acercaba, y las palabras despectivas de los padres de Alejandro resonaban en su cabeza, como un eco que no podía silenciar. «No eres digno de estar a la altura de nuestra familia», había dicho la madre de Alejandro, con una sonrisa que no ocultaba la burla. Javier se sentía como un pez fuera del agua en ese mundo de lujos y privilegios, una sensación que se volvía más abrumadora con cada día que pasaba. Con la voz de su hija en su mente, Javier decidió que necesitaba encontrar un espacio donde pudiera expresar lo que realmente sentía. La idea de cantar en la boda le había parecido, al principio, un sueño lejano, casi ridículo. Pero cuando Clara le sugirió que cantara, algo en su interior se encendió. Recordó las noches en que solía cantar para su esposa, el brillo en sus ojos cada vez que lo hacía. Sin embargo, el miedo a ser ridiculizado lo mantenía en un estado de parálisis. ¿Qué dirán si me escuchan? ¿Qué pensará Alejandro? Esa tarde, después de cerrar el taller, Javier se dirigió a un pequeño parque cercano. Era un lugar que había visitado muchas veces con Clara, un refugio donde las risas de su hija siempre resonaban entre los árboles. Allí se sentó en un banco y empezó a practicar su canto, sintiendo la brisa suave acariciar su rostro. Tal vez esto sirva para liberar los nervios, pensó mientras cerraba los ojos y se dejaba llevar por la melodía que había elegido.
Sin embargo, su voz aún sonaba insegura, como si cada nota dudara de sí misma. ¡Papá! Clara apareció de repente, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Qué haces aquí? Te estaba buscando. Javier se sonrojó, sintiéndose atrapado en un acto que parecía a la vez liberador y humillante. Solo estaba practicando un poco, respondió, tratando de sonar despreocupado, pero su voz tembló al pronunciar esas palabras. Clara se sentó a su lado, con una sonrisa que iluminaba su rostro. ¿Practicar? Eso es genial. ¿Puedo escuchar? La mirada de su hija, llena de amor y apoyo, hizo que Javier se sintiera un poco más seguro. No sé si es buena idea, Clara. Tal vez debería dejarlo para la boda. No quiero que pienses que me estoy haciendo el artista, dijo, tratando de restarle importancia a su deseo. Papá, por favor, tienes que dejar de pensar en lo que dirán los demás. Esta boda es sobre el amor, sobre nosotros, y tú tienes un talento increíble. Déjame escucharte, insistió Clara, sus ojos brillando con emoción. Javier sintió un nudo en el estómago, pero la determinación en la voz de su hija le dio fuerzas. Está bien, solo un poco, aceptó, preparándose para dejar salir su voz. Cuando empezó a cantar, las notas flotaron en el aire, llenando el parque con su melodía. Aunque su corazón latía con fuerza, se sintió un poco más libre. Pero esa libertad fue corta, pues la risa de un grupo de adolescentes que pasaba por allí hizo que su voz se cortara. «Mira a ese hombre. ¿Qué se cree? ¿Un cantante?», dijo uno de ellos, mientras los demás se reían. Javier sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «Vámonos, Clara. No deberíamos estar aquí», murmuró, avergonzado. «No les hagas caso, papá. Solo son unos idiotas. Canta para ti, no para ellos», respondió Clara, con la firmeza de quien ha visto a su padre luchar contra sus propios demonios. «Tienes razón, pero me cuesta», admitió Javier, sintiéndose dividido entre su amor por la música y el temor a la burla. Al día siguiente la presión se hacía cada vez más palpable. Javier decidió acudir al ensayo de la canción que había elegido para la boda, con la esperanza de que la práctica lo ayudaría a superar sus miedos. Al llegar al lugar, se encontró con un ambiente en el que la ostentación reinaba. La decoración era exuberante, las mesas estaban llenas de flores exóticas, y los organizadores se movían de un lado a otro con aires de superioridad. «¿Y tú quién eres?», preguntó con desdén el director del evento al ver a Javier entrar. «Vengo a ensayar una canción para la boda de mi hija», respondió Javier, sintiendo que cada palabra le costaba un esfuerzo monumental. «¿Tú? ¿Cantar? Eso suena interesante», dijo el director, soltando una risita burlona. «¿No te parece que no eres el tipo de persona que debería estar aquí?». Javier sintió que el suelo se le movía otra vez bajo los pies. «Solo quiero cantar una canción que le prometí a mi hija», insistió, tratando de mantener la calma. «Mira, amigo, aquí no estamos para hacer el ridículo. Si quieres impresionar a alguien, mejor deja la música para los que saben. ¿Por qué no te dedicas a lo tuyo, a la carpintería?», dijo el director, riéndose entre dientes. Las palabras del director le atravesaron como una flecha. Javier sintió que su sueño se desvanecía en un instante, pero una voz interior le gritó que no se rindiera. «No dejaré que me digan lo que puedo o no puedo hacer», pensó, mientras se dirigía a la salida, su corazón pesado y su mente agitada. Esa noche Javier regresó a su taller, donde la penumbra se mezclaba con el aroma de la madera. Se sentó en su banco de trabajo y observó las herramientas que había utilizado durante años. Con cada golpe del martillo, recordó su amor por la música, la pasión que había sentido al cantar y los momentos que había compartido con su esposa. «No puedo dejar que esto se apague», murmuró para sí mismo, decidido a no rendirse. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Javier practicó en secreto cada noche, cerrando la puerta de su taller y dejando que su voz resonara en la soledad. Con cada nota, recordaba a su esposa y le prometía que no se dejaría vencer. La música se convirtió en su refugio, y aunque la burla de los demás aún lo atormentaba, su determinación creció con cada ensayo. «Si tengo que hacer esto, lo haré por Clara, porque ella se lo merece», se repetía, mientras su voz se fortalecía. Javier sabía que la boda se acercaba y que enfrentaría a los padres de Alejandro una vez más. Pero esta vez no llevaría consigo el miedo, sino la esperanza de que su voz pudiera cambiar las cosas. Con esa idea en mente,
Javier se sumergió en su práctica, soñando con el día en que finalmente podría cantar para su hija y mostrarle a todos, incluso a sí mismo, que era mucho más de lo que ellos pensaban. El día de la boda llegó con un esplendor que Javier nunca había imaginado. A medida que el sol se elevaba en el cielo de Toledo, sus rayos iluminaban el elegante salón donde se celebraría la ceremonia. La decoración era deslumbrante. Flores frescas de colores vibrantes adornaban cada mesa, y las luces brillantes colgaban del techo como estrellas en una noche clara. Sin embargo, para Javier, todo ese esplendor resultaba abrumador. Mientras se vestía, sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar a todos?, pensó, mirando su reflejo en el espejo. La corbata que había elegido, un regalo de Clara, parecía un símbolo de su deseo de encajar en un mundo que no era el suyo. En ese momento, la puerta se abrió y Clara entró con una sonrisa radiante. «¡Papá, estás increíble!», exclamó acercándose a él. «Recuerda lo que hablamos. Este es tu momento. Tienes que ser valiente». Javier sonrió débilmente. «No sé, Clara. Todos estarán ahí. ¿Y si se ríen de mí?». «¿De ti? Nunca. Eres mi padre y yo estoy orgullosa de ti. Solo piensa en lo que vamos a celebrar. El amor. Y tú también tienes algo que decir sobre eso», dijo ella, tomando sus manos con cariño. Las palabras de su hija resonaron en su mente mientras se dirigían hacia el lugar de la ceremonia. Sin embargo, al llegar, Javier se sintió como un extraño en medio de un mar de rostros conocidos, pero ajenos. Los padres de Alejandro, elegantemente vestidos, intercambiaban miradas burlonas cada vez que él se acercaba. Se sentía como un pez fuera del agua. «¿Te das cuenta de que el padre de la novia es un simple carpintero?», susurró la madre de Alejandro a su esposo, sin preocuparse por mantener la voz baja. Javier sintió el ardor de la vergüenza subiendo por su rostro. «No entienden nada», pensó para sí mismo mientras intentaba ignorar sus palabras. La ceremonia avanzó, y a pesar de la belleza del momento, Javier no podía evitar sentirse desplazado. Las risas y conversaciones de los invitados, la música suave que llenaba el aire, todo parecía un recordatorio de su inseguridad. A medida que Clara y Alejandro intercambiaban votos, Javier se concentró en la luz que emanaba de su hija. «Ella es lo más importante», se dijo a sí mismo. «Esto es por ella». Finalmente, llegó el momento de su actuación. Javier se levantó con el micrófono en mano, sintiendo que cada paso era un desafío. La sala se quedó en silencio, pero no por respeto, sino por curiosidad. Los murmullos cesaron y todas las miradas se centraron en él. En ese instante, el miedo se apoderó de él, y las dudas empezaron a surgir. «¿Qué estoy haciendo aquí? No puedo hacer esto», pensó. Pero entonces recordó a su esposa. La forma en que ella sonreía cada vez que él cantaba. Cómo sus ojos brillaban de orgullo. «No puedo dejar que esto me controle», se dijo. Con una respiración profunda, Javier cerró los ojos un momento, tratando de encontrar ese rincón de su corazón donde la música aún vivía. «¡Vamos, papá!», escuchó la voz de Clara entre la multitud. «Demuestra lo que puedes hacer». Esa pequeña chispa de aliento le dio fuerza. Abrió los ojos y, con un gesto decidido, comenzó a cantar. La balada que había elegido hablaba sobre el amor, la familia y los sacrificios que uno hace por los seres queridos. Su voz, aunque temblorosa al principio, fue ganando confianza. Las notas fluyeron de su garganta, llenando el salón con una emoción palpable. Javier se dejó llevar por la música, sintiendo cómo cada palabra resonaba en su ser. La letra de la canción era un homenaje a su familia y, en especial, a Clara. Poco a poco, los murmullos que antes lo rodeaban se transformaron en un silencio reverente. Los rostros de los invitados cambiaron, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas de admiración. Javier miró a su hija, que lo observaba con orgullo, y eso lo impulsó aún más. Su voz se hizo más potente, y la melodía abrazó cada rincón del salón. Mientras cantaba, recordó todos los momentos que había compartido con su esposa. La música se convirtió en un puente hacia su pasado, una forma de reconectar con su esencia. Ella estaría tan orgullosa, pensó, sintiendo que su corazón se expandía de emoción. Los padres de Alejandro, que antes se habían reído de él, ahora miraban con un asombro palpable. Era como si el tiempo se hubiera detenido,
Y por un instante, Javier no era el humilde carpintero que había sido despreciado, sino un hombre lleno de talento y pasión. El canto de Javier se elevó, resonando en cada rincón del salón. La atmósfera cambió por completo. Lo que había comenzado como un acto de valentía se convirtió en una celebración del amor y la unidad. Las miradas que antes eran de burla ahora eran de respeto y admiración. Javier se sintió ligero, como si el peso de las expectativas ajenas se desvaneciera con cada nota que entonaba. Al finalizar la canción, mientras el eco de su voz se desvanecía, la sala estalló en aplausos. Javier miró a su alrededor, atónito. La ovación era cálida, llena de cariño. Algunos de los invitados se pusieron de pie, aplaudiendo con entusiasmo. Javier sintió que había recuperado no solo su dignidad, sino también su lugar en el mundo. «¡Papá, lo hiciste!», gritó Clara, corriendo hacia él y abrazándolo con fuerza. Javier la sostuvo, sintiendo su amor y su orgullo. En ese momento supo que había superado no solo sus miedos, sino también la percepción de aquellos que lo rodeaban. Sin embargo, en medio de la celebración, justo cuando la felicidad parecía alcanzar su cúspide, un murmullo se levantó entre la multitud. Un hombre desconocido se había puesto de pie, su mirada fija en Javier. «Eres un fraude, te conozco», proclamó con voz resonante, provocando un silencio helado en el salón. Las miradas se centraron en él, la tensión era palpable. Javier sintió que el corazón le latía desbocado. La atmósfera, que había sido de celebración, se tornó en suspenso. «¿Quién es este hombre? ¿Qué está diciendo?», pensó, sintiendo cómo la incertidumbre lo invadía. La revelación de aquel hombre prometía cambiar el rumbo de la historia que Javier había comenzado a reconstruir. Una ola de murmullos comenzó a propagarse entre los invitados, todos expectantes. Javier se encontró en el centro de una tormenta emocional, enfrentándose a su pasado de una manera que nunca había anticipado. La voz de Javier resonaba en la sala, envolviendo a los presentes en una atmósfera mágica. Al principio, los murmullos de incredulidad y asombro se mezclaban, como si la multitud estuviera tratando de comprender lo que estaban escuchando. El timbre de su voz, profundo y melódico, parecía narrar una historia de amor y sacrificio, y poco a poco, los murmullos comenzaron a transformarse en aplausos. Clara, sentada en la primera fila, miraba a su padre con orgullo, sintiendo que, en ese momento, él estaba reclamando su lugar en el mundo. Los padres de Alejandro, que habían sido los más críticos y despectivos hacia Javier, ahora se encontraban con las bocas abiertas, incapaces de ocultar su sorpresa. La señora Ruiz, madre de Alejandro, intercambió miradas con su esposo, un hombre de porte imponente que, a pesar de su habitual altivez, parecía haberse ablandado. Mientras tanto, Javier continuaba con su interpretación, sumergido en la música, su corazón latiendo al ritmo de cada nota que emitía. La sala, que había comenzado llena de juicios y risas despectivas, se había transformado en un espacio de admiración y respeto. A medida que Javier cantaba, las memorias de su difunta esposa comenzaron a inundar su mente. Recordó aquellos días en que ella lo escuchaba con devoción, sus ojos brillantes reflejando el amor que sentían el uno por el otro. «Siempre prometí que nunca me rendiría», murmuró para sí mismo, sintiendo cómo la emoción lo embargaba. La balada que interpretaba se convirtió en un tributo a su amor perdido, cada palabra impregnada de una sinceridad desgarradora. La música no. Solo era un acto de valentía. Era una reconexión con su esencia, con aquel hombre que había dejado de lado por miedo y vergüenza. El ambiente en la sala cambió radicalmente. Los invitados que apenas habían prestado atención a Javier antes, ahora estaban completamente cautivados, muchos con lágrimas en los ojos. Un silencio reverente llenó el espacio, como si todos estuvieran unidos en un solo corazón que latía al compás de su canto. Clara, sintiendo la energía que emanaba de su padre, se permitió soñar con un futuro donde él no solo fuera su papá, sino también un artista reconocido. Ella sabía que este momento marcaría un antes y un después en la vida de Javier. Al finalizar la canción, la sala estalló en aplausos ensordecedores. Javier, aún sobrecogido por la experiencia, miró a su alrededor y se encontró con las miradas de admiración de todos. Los padres de Alejandro, que un momento antes se habían reído de él, ahora lo miraban con respeto, como si hubiesen descubierto a un hombre completamente diferente. «¿Quién lo diría?», susurró el padre de Alejandro, apenas audible, a su esposa, quien asintió con la cabeza,
aún sin poder articular palabra. Javier, con el corazón en la mano, sintió cómo la dignidad que había creído perdida regresaba a él como un viejo amigo. «He vuelto», pensó mientras sonreía, sintiendo que el aplauso era más que un reconocimiento. Era un abrazo colectivo que lo envolvía. A pesar de las miradas de reproche que había soportado, en ese instante se dio cuenta de que había logrado demostrar que su valor no dependía de su estatus social ni de la aprobación de los demás. Era un hombre de talento, un artista en su propia medida. Mientras los aplausos continuaban, Javier percibió que algunos de los invitados se acercaban a él, queriendo felicitarlo. «No sabía que tenías esta voz», comentó un hombre que Javier reconoció como un amigo de la familia de Alejandro. «Deberías cantar más a menudo». Javier sonrió tímidamente, aún asimilando la magnitud de lo que había hecho. «Gracias, pero no sé si...» comenzó a decir, pero fue interrumpido por Clara, que se acercó y lo abrazó. «Papá, lo hiciste. Estoy tan orgullosa de ti», dijo ella con los ojos brillantes de emoción. Javier sintió que su corazón se llenaba de una felicidad que creía imposible. «No lo habría hecho sin ti, Clara», respondió, mientras una lágrima de alegría se escapaba de su ojo. «Eres mi razón para seguir adelante». Los aplausos seguían resonando en la sala, y Javier se permitió disfrutar del momento. Sin embargo, en su interior, una nueva pregunta emergía. ¿Qué significaría esto para su futuro? ¿Podría realmente reconciliarse con su antiguo yo, el hombre que había sido antes de que la vida lo despojara de su pasión? Mientras se sumergía en estos pensamientos, sintió que una parte de él estaba lista para explorar esa posibilidad. «Vamos, papá, quiero presentarte a mis amigos», dijo Clara, tirando suavemente de su brazo. Javier la siguió, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Nunca había sido el tipo de hombre que se codeaba con la alta sociedad, y sin embargo, ahora era parte de esa conversación, de esa celebración. Mientras cruzaban la sala, Javier notó que las miradas que antes lo juzgaban, ahora estaban llenas de curiosidad y admiración. Ya no era el carpintero humilde que había llegado a la boda. Era un artista, un hombre que había tocado los corazones de aquellos que lo rodeaban. «¿Cómo te sientes, Javier?», le preguntó uno de los amigos de Clara, un joven entusiasta que parecía genuinamente interesado. Nunca había escuchado a alguien cantar así en persona. Javier sonrió, sintiendo que las palabras de este joven eran un reconocimiento a su esfuerzo. «Fue liberador», contestó, buscando las palabras adecuadas. «No sabía que aún tenía esto dentro de mí». Clara lo miró con orgullo y emoción. «Es solo el comienzo, papá. Estoy segura de que hay mucho más por venir». En su corazón, Javier sabía que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que jamás había imaginado. Sin embargo, el eco de su pasado aún resonaba en su mente, y aunque estaba listo para enfrentarlo, la incertidumbre seguía presente. Mientras la fiesta continuaba, Javier se sintió más presente que nunca. La música, el amor y la risa lo rodeaban, y por primera vez en mucho tiempo, no sentía el peso de la soledad. Había recuperado su voz, y con ella, la oportunidad de reencontrarse con sus sueños. Miró a su hija, que ahora bailaba y reía con sus amigos, y se dio cuenta de que, aunque la vida le había presentado desafíos, también le había dado la oportunidad de crear nuevos recuerdos. Con cada aplauso, cada sonrisa, Javier se dio cuenta de que había comenzado un nuevo capítulo en su vida. Uno en el que su voz, su historia y su amor por la música estarían al frente, desafiando las expectativas y abrazando la posibilidad de un futuro brillante. La música todavía resonaba en los corazones de los invitados cuando Javier, con el micrófono en la mano, se sintió invadido por una oleada de emociones. Había logrado lo que creía imposible, demostrar su talento y ser visto, al menos por un momento, como alguien digno de respeto. Pero esa sensación de triunfo fue abruptamente interrumpida por un grito que resonó en la sala, como un eco sombrío en medio de la alegría. «Eres un fraude. Te conozco». La voz del hombre, profunda y cargada de indignación, cortó el aire como un cuchillo. Todos los rostros se volvieron hacia él, y Javier, que aún se sentía suspendido en la nube de su actuación, se sintió caer de nuevo al suelo. Un murmullo se extendió entre los invitados. La confusión y la curiosidad invadieron la atmósfera festiva que había reinado momentos antes.
El hombre, de cabello canoso y rostro marcado por el tiempo, avanzó con determinación hacia el centro de la sala. Sus ojos, llenos de una mezcla de rabia y tristeza, se fijaron en Javier, quien comenzó a sentir un sudor frío recorrer su espalda. Eras un cantante famoso, Javier. Te vi brillar en los escenarios de Madrid antes de que te desvanecieras. ¿Qué te hizo abandonar todo? El silencio se hizo pesado, como si el aire se hubiera detenido en ese instante. Las miradas de los invitados se alternaban entre Javier y el extraño, así como las de Clara y Alejandro, quienes estaban paralizados por la revelación. La atmósfera había cambiado. La celebración se había transformado en un interrogatorio. Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué es lo que sabes de mí?», preguntó Javier, tratando de mantener su voz firme, aunque el temblor del miedo era evidente. Sabía que su pasado no era un secreto, pero nunca había imaginado que alguien pudiera hacer público aquel capítulo de su vida que había intentado enterrar. «Lo sé todo», respondió el hombre, con un tono que oscilaba entre el desprecio y la compasión. «Supe de tu talento, de tus sueños, pero también supe de la tragedia que te llevó a renunciar a tu pasión. No puedes esconderte detrás de una máscara de humildad para siempre». Las palabras del hombre resonaron en la mente de Javier, quien sintió que el peso de su historia caía sobre él como una losa. Recordó su juventud, los aplausos, las luces, la emoción de estar en el escenario y, sobre todo, la pérdida devastadora que lo había llevado a abandonar todo. La muerte de su esposa había sido un golpe del que nunca se recuperó del todo, y la música, que antes había sido su refugio, se convirtió en un recordatorio de su dolor. «¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento?», murmuró Javier, sin poder contener las lágrimas que amenazaban con brotar de sus ojos. «No quiero ser el foco de atención por mis fracasos. He luchado para construir una vida digna para mi hija». «Eso no cambia quién eres», insistió el hombre, su voz resonando con una intensidad que hacía eco en el alma de Javier. «No puedes huir de tu pasado, Javier. Lo que hiciste, lo que eres, no se borra. La música es parte de ti, y aunque lo hayas olvidado, siempre estará ahí». Javier sintió que su mundo temblaba. La verdad que había intentado enterrar estaba saliendo a la luz, y no sabía cómo manejarlo. Se volvió hacia Clara, quien lo miraba con una mezcla de preocupación y esperanza. Ella había sido su faro en la oscuridad, y en ese momento sentía que toda la carga de su historia caía sobre sus hombros. «Papá, tú siempre has sido un cantante. No dejes que esto te derrumbe», le dijo Clara, su voz suave pero firme. «¿Cantante?», replicó el hombre como si se burlara. «¿Qué has hecho en todos estos años? Has dejado que el miedo te consuma. La gente necesita escuchar tu voz, Javier. No puedes dejar que una tragedia defina tu vida». La sala estaba en tensión, cada mirada enfocada en Javier, esperando su respuesta. La burla y el desprecio que había sentido antes se desvanecieron, reemplazados por una profunda comprensión de que su lucha no era solo suya. Era un viaje que muchos podían entender, una lucha por la identidad y la autovaloración. Javier respiró hondo, sintiendo el peso del micrófono en su mano. «No soy un fraude», dijo, su voz firme y resonante, impulsada por una fuerza interna que no sabía que aún poseía. «Soy un padre, un hombre que ha luchado por su familia y que ha perdido mucho. Pero también soy un cantante, y tal vez, solo tal vez, sea hora de recordar quién soy realmente». Los murmullos se intensificaron, y Javier, sintiendo una nueva determinación fluir a través de él, se volvió hacia el escenario. La mesa del banquete, llena de invitados, se convirtió en su nuevo escenario. «Si voy a ser juzgado por mi pasado, entonces que sea en el lugar donde siempre he pertenecido». Con una mirada desafiante hacia el hombre que había expuesto su verdad, Javier se colocó de nuevo el micrófono en los labios. La música aún vibraba en su interior, y el eco de su última canción parecía invitarlo a continuar. «Voy a cantar de nuevo», declaró con una convicción renovada. «Y no solo por mí, sino por todos los que han perdido su camino, por aquellos que han luchado y se han sentido invisibles». Clara sonrió, sus ojos brillando de orgullo. Alejandro, aunque inicialmente sorprendido, comenzó a aplaudir, contagiado por la energía del momento. Los demás invitados, aún aturdidos, se unieron al aplauso, creando una ola de apoyo que llenó la sala. Javier, sintiendo el calor de la aceptación,
Cerró los ojos por un instante y recordó las palabras de su esposa. La música es vida, había dicho ella, y en ese momento estaba decidido a vivir plenamente. Con una respiración profunda, abrió los ojos y comenzó a cantar de nuevo. Esta vez no lo hacía para impresionar a nadie, ni para demostrar su valía. Cantaba para sanar, para recordar y para celebrar la vida que había construido a pesar de sus pérdidas. La voz de Javier resonó en el aire, envolviendo a todos en un abrazo sonoro que trascendía las diferencias sociales, los prejuicios y las expectativas. Mientras la música lo envolvía, Javier se dio cuenta de que había dado un paso hacia la reconciliación con su pasado. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, sabía que, a partir de ese momento, no volvería a esconderse detrás de la sombra de su tragedia. La vida, al fin y al cabo, era un viaje lleno de posibilidades, y él estaba listo para abrazarlas todas.